Ahora, señores, vamos a pasar al tercer prólogo de Engels. Este se hizo a la edición alemana de 1890. Como saben, primero voy a leer este prólogo y después les daré mi opinión, observaciones y demás cosas. Esto lo hago porque uno de mis suscriptores, de nombre Juan Diego Lara, pidió que explicara este manifiesto para ver si no tenía implicaciones satanistas, diabólicas, detalles de ese tipo. No voy a incluir nada personal, voy a hablar impersonal y profesionalmente de esto, y cada uno de ustedes que vea esto tome su propia opinión. Ahora, yo tengo un canal en YouTube y les sugiero también que se suscriban tanto a ese canal como al canal de este suscriptor que me pidió hacer este video o esta serie de videos, porque este video estará dividido en las temáticas del manifiesto, pero también estará completo. Así que los que lo vean completo, bueno, lo verán sin interrupciones y con todas las explicaciones quizá un poco repetidas, pero no quiere decir que sea redundante, quiere decir que expliqué lo mismo y lo que era necesario en cada video para las personas que no suelen ver todos los videos y que solo ven uno u otro. Los que lo vean completo se darán cuenta de eso, los que lo vean por partes, bueno, se darán cuenta de lo que estén viendo dependiendo de la parte que se esté explicando y cada uno tome lo que le sirve y lo que no, deséchelo. Y todo lo que les sirva para mejorar tanto personal como socialmente, adelante. Si lo que vas a hacer no te sirve ni para mejorar tú ni para mejorar a otro, mejor no pierdas el tiempo con eso. Así que bueno, comenzamos con el tercer prólogo. Este es el prólogo de Engels a la edición alemana de 1890. Dice así: ve la luz una nueva edición alemana del manifiesto cuando han ocurrido desde la última diversos sucesos relacionados con este documento que merecen ser mencionados aquí. En 1882 se publicó en Ginebra una segunda traducción rusa del Vera Saslich, que está precedida de un prólogo de Marx y mío. Desgraciadamente, se me ha extraviado el original alemán de este prólogo, y no tengo más remedio que volver a traducirlo del ruso, con lo que el lector no saldrá ganando nada, y el prólogo dice así: la primera edición rusa del Manifiesto del Partido Comunista, traducido por Bakunin, vio la luz poco después de 1860 en la imprenta del Kolokol. En los tiempos que corrían, esta publicación no podía tener para Rusia, a lo sumo, más que un puro valor literario de curiosidad. Hoy las cosas han cambiado, y el último capítulo del manifiesto, titulado Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición, demuestra mejor que nada lo limitada que era la zona en que, al ver la luz por vez primera, este documento, que fue en enero de 1848, tenía que actuar como el movimiento proletario. Y en esa zona faltaba principalmente dos países, Rusia y los Estados Unidos. Era la época en que Rusia constituía la última reserva magna de la reacción europea, y en que la emigración a los Estados Unidos absorbía las energías sobrantes del proletariado de Europa. Ambos países proveían a Europa de primeras materias y a la par que le brindaban mercados para sus productos industriales. Ambos venían a ser, pues, bajo uno u otro aspecto, pilares del orden social europeo. Hoy las cosas han cambiado radicalmente. La emigración europea sirvió precisamente para imprimir ese gigantesco desarrollo a la agricultura norteamericana, cuya concurrencia está minando los cimientos de la grande y la pequeña propiedad, que es el inmueble de Europa. Además ha permitido a los Estados Unidos entregarse a la explotación de sus copiosas fuentes industriales con tal energía y en proporciones tales que dentro de poco echará por tierra el monopolio industrial de que hoy disfruta la Europa occidental. Estas dos circunstancias repercuten a su vez revolucionariamente sobre la propia América, la pequeña y mediana propiedad del granjero que trabaja en su propia tierra sucumbe progresivamente ante la concurrencia de las grandes explotaciones,
a la par que en las regiones industriales empieza a formarse un copioso proletariado y una fabulosa concentración de capitales. Pasemos ahora a Rusia. Durante la sacudida revolucionaria de los años 48 y 49, los monarcas europeos, y no solo los monarcas, sino también los burgueses, aterrados ante el empuje del proletariado que empezaba a cobrar por aquel entonces conciencia de su fuerza, cifraban en la intervención rusa todas sus esperanzas. El zar fue proclamado la cabeza de la reacción europea, y hoy este mismo zar se ve apresado en Gatchina como rehén de la revolución, y Rusia forma la avanzada del movimiento revolucionario de Europa. El manifiesto comunista se proponía por misión proclamar la desaparición inminente e inevitable de la propiedad burguesa en su estado actual. Pero en Rusia no encontramos con qué, coincidiendo con el orden capitalista en febril desarrollo y la propiedad burguesa del suelo, que empieza a formarse más de la mitad de la tierra porque es propiedad común de los campesinos. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué puede este régimen comunal del Consejo ruso, que es ya sin duda una degeneración del régimen de comunidad primitiva de la tierra, qué puede trocarse directamente en una forma más alta de comunismo del suelo? ¿O va a tener que pasar necesariamente por el mismo proceso previo de descomposición que nos revela la historia del occidente de Europa? La única contestación que hoy por hoy cabe dar a esa pregunta es la siguiente. Si la Revolución Rusa es la señal para la Revolución Obrera de Occidente y ambas se completan formando una unidad, podría ocurrir que ese régimen comunal ruso fuera el punto de partida para la implantación de una nueva forma comunista de la Tierra. Esto se escribió en Londres a 21 de enero de 1882, y por aquellos mismos días se publicó en Ginebra una nueva traducción polaca con este título, Manifest Komuniczny, y asimismo ha aparecido una nueva traducción danesa en la Socialdemokratisk, la Bibliothek Kovnejan, de 1885, y es de lamentar que esta traducción sea incompleta, porque el traductor se saltó por lo visto aquellos pasajes importantes, y muchos de ellos que le parecieron difíciles. Además, la versión adolece de precipitaciones en una serie de lugares, y es una lástima porque se ve que con un poco más de cuidado, su autor habría realizado un trabajo excelente. En 1886 apareció en la Socialité de Paris una nueva traducción francesa, la mejor de cuantas han visto la luz hasta ahora. Sobre ella se hizo en el mismo año una versión española publicada primero en El Socialista de Madrid y luego en la tirada aparte, con este título, Manifiesto del Partido Comunista por Carlos Marx y F. Engels. En Madrid, Administración del Socialista Hernán Cortés número 8. Y como detalle curioso voy a contar que en 1887 fue ofrecido a un editor de Constantinopla el original de una traducción armenia, pero el buen editor no se atrevió a lanzar un folleto con el nombre de Marx a la cabeza, y propuso al traductor publicarlo como una obra original suya, y a lo que éste se negó. Después de haberse reimpreso repetidas veces varias traducciones norteamericanas más o menos incorrectas, al fin, en 1888, apareció en Inglaterra la primera versión auténtica hecha por mi amigo Samuel Moore y revisada por él y por mí, antes de darla a las prensas. Aquí está el título, Manifest of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels, authorized English translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888, London, William Reeves, 185 Fleet Street, E.C. Algunas de las notas de esta edición acompañan a la presente. El manifiesto ha tenido sus vicisitudes, calurosamente acogido a su aparición por La Vanguardia,
y entonces poco numerosa así del socialismo científico, como lo demuestran las diversas traducciones mencionadas en el primer prólogo. No tardó en pasar a segundo plano, arrinconado por la reacción que se inicia con la derrota de los obreros parisienses en junio de 1848, y anatematizado, por último, con el anatema de la justicia al ser condenados los comunistas por el Tribunal de la Colonia en noviembre de 1852. Al abandonar la escena pública, el movimiento obrero que la Revolución de Febrero había iniciado queda también envuelto en la penumbra. El manifiesto. Cuando la clase obrera europea volvió a sentirse lo bastante fuerte para lanzarse de nuevo al asalto contra las clases gobernantes, nació la Asociación Obrera Internacional. El fin de esta organización era fundir todas las masas obreras militantes de Europa y América en un gran cuerpo de ejército. Por eso, este movimiento no podía arrancar de los principios sentados en el manifiesto, y no había más remedio que darle un programa que no cerrara el paso a las tradeuniones inglesas, a los proudhonianos franceses y belgas e italianos y españoles, ni a los partidarios de La Salle en Alemania. Este programa, con las normas directivas para los estatutos de la Internacional, fue redactado por Marx con una maestría que hasta el propio Bakunin y los anarquistas hubieron de reconocer. En cuanto al triunfo final de la tesis del manifiesto, Marx ponía toda su confianza en el desarrollo intelectual de la clase obrera, fruto obligado de la acción conjunta y de la discusión. Los sucesos y las vicisitudes de la lucha contra el capital, y más aún las derrotas que las victorias, no podían menos de revelar al proletariado militante en toda su desnudez, y la insuficiencia de los remedios milagreros que venían empleando e infundiendo a sus cabezas una mayor claridad de visión para penetrar en las verdaderas condiciones que habían de precedir a la emancipación obrera. Y Marx no se equivocaba, porque cuando en 1874 se disolvió la Internacional, la clase obrera difería radicalmente de aquella con que se encontrara así al fundarse en 1864. En los países latinos, el proudhonianismo agonizaba, como en Alemania, lo que había de específico en el partido de La Salle, y hasta las mismas tradeuniones inglesas conservadoras, hasta la médula, cambiaban de espíritu, permitiendo así al presidente de su congreso, que estaba celebrado en Swansea en 1887, que dijera en el nombre suyo: el socialismo continental ya no nos asusta. Y en 1887, el socialismo continental se cifraba casi en los principios proclamados por el manifiesto. La historia de este documento refleja, pues, hasta cierto punto, la historia moderna del movimiento obrero desde 1848, y en la actualidad es indudablemente el documento más extendido e internacional de toda la literatura socialista del mundo. El programa que une a muchos millones de trabajadores de todos los países, desde Siberia hasta California, y sin embargo, cuando este manifiesto vio la luz, no pudimos bautizarlo como manifiesto socialista. En 1847, el concepto de socialista abarcaba dos categorías de personas. Unas eran las que abrazaban diversos sistemas utópicos, y entre ellas se destacaban los owenistas en Inglaterra, y en Francia los fourieristas, que poco a poco habían ido quedando reducidos a dos sectas agonizantes. En la otra formaban los charlatanes sociales de todas las layas, los que aspiraban a remediar las injusticias de la sociedad con sus potinges mágicos, y con toda serie de remedios, pero sin tocar en lo más mínimo, ni claro, no tocaban nada el capital, ni tampoco la ganancia. Gentes unas y otras que eran ajenas al movimiento obrero y que iban a buscar apoyo para sus teorías a las clases entre comillas cultas.
El sector obrero, que convencido de la insuficiencia y superficialidad de las meras conmociones políticas reclamaba una radical transformación de la sociedad, se apellidaba comunista. Ese era el sector obrero, apellidado comunista. Ese era un comunismo toscamente delineado, instintivo y vago, pero lo bastante pujante para engendrar dos sistemas utópicos, el del Ícaro, Cabet en Francia, y de Welteling en Alemania. En 1847, el socialismo designaba un movimiento burgués, el comunismo designaba un movimiento obrero. El socialismo era, a lo menos en el continente, una doctrina presentable en los salones, mas el comunismo era todo lo contrario. Y como en nosotros era ya entonces firme la convicción de que la emancipación de los trabajadores solo podía ser obra de la propia clase obrera, no podíamos dudar en la elección del título. Más tarde, no se nos pasó nunca por las mentes tampoco el modificarlo. Proletarios de todos los países, uníos. Cuando hace 42 años lanzamos al mundo estas palabras, en vísperas de la primera revolución de París, en que el proletariado levantó ya sus propias reivindicaciones, fueron muy pocas las voces que contestaron. Pero el 28 de septiembre de 1864, los representantes proletarios de la mayoría de los países del occidente de Europa se reunían para formar la Asociación Obrera Internacional de tan glorioso recuerdo. Y aunque la Internacional solo tuviese 9 años de vida, el lazo perenne de unión entre los proletarios de todos los países sigue viviendo con más fuerza que nunca. Así lo atestigua con testimonio irrefutable el día de hoy. Hoy, 1 de mayo, el proletariado europeo y americano pasa revista por vez primera a sus contingentes. Puestos en pie de guerra como un ejército único, unido bajo una sola bandera y concentrado en un objetivo, la jornada normal de 8 horas, que ya proclamara así la Internacional en el Congreso de Ginebra de 1889, y que es menester que se eleve a ley. El espectáculo del día de hoy abrirá los ojos a los capitalistas y a los grandes terratenientes de todos los países, y les hará ver que la unión de los proletarios del mundo es ya un hecho. Ya Marx no vive para verlo a mi lado. Esto fue escrito a Londres, a 1 de mayo de 1890. F. Engels. Eso dice este introductorio o introducción, señores. Y ahora viene lo que es mi opinión, consejos, observaciones y demás. Y de nuevo, cada uno tome lo que le sirve, lo que no, deséchelo. Y si tu crítica no va a ser constructiva para la sociedad y la persona, incluido tú, entonces no pierdas el tiempo en hacerla. Porque si criticas a la sociedad, te criticas a ti mismo. Y haces daño, porque todos somos hermanos. En el texto proporcionado no se encuentra ninguna declaración o contenido que directamente ataque a la religión o que pueda llevar a cultos o cuestiones diabólicas. Tampoco se observa ninguna afirmación que promueva la destrucción de la sociedad. El texto se centra en la historia y la evolución del manifiesto del Partido Comunista, así como en la evolución del movimiento obrero y socialista en Europa y América. En cuanto a mi opinión y mi consejo, este texto de Engels se enfoca en la historia del manifiesto y la evolución del movimiento obrero. No contiene elementos que inciten a la hostilidad hacia la religión o la sociedad. Es importante tener en cuenta que el análisis crítico de las teorías políticas y sociales es una parte esencial del debate democrático y de la formación de opiniones informadas. En lugar de rechazar automáticamente las ideas o los textos, es valioso mejor comprender su contexto y su evolución a lo largo del tiempo, porque la crítica constructiva y el diálogo son herramientas efectivas para el desarrollo y para la mejora de las ideas y de las sociedades. Entonces,
En cuanto a mis observaciones adicionales, la primera sería la relevancia histórica, porque Engels proporciona un relato detallado de la historia y de la recepción del manifiesto del Partido Comunista desde su publicación original en 1848, y destaca cómo este documento ha evolucionado junto con el movimiento obrero y cómo ha influido en la política y en la conciencia social a lo largo de los años. En segundo punto sería la unidad del proletariado, porque Engels destaca la importancia de la unidad del proletariado en su lucha por los derechos laborales y la justicia social, y menciona la creación de la Asociación Obrera Internacional como un hito en la unión de los trabajadores de diferentes países. El tercer punto sería la instauración del Día de los Trabajadores, porque el texto concluye con una referencia al Día de los Trabajadores que se fija como el 1 de mayo. Y como el proletariado europeo y americano se unieron en esta fecha para luchar por sus derechos laborales, específicamente la jornada laboral de 8 horas, Engels ve eso como una señal para la unidad de los propietarios y de los proletariados en todo el mundo. Así que, señores, en resumen, este texto de Engels no tiene elementos que ataquen a ninguna religión o que promuevan cultos o acciones perjudiciales para la sociedad. Solo se centra en la historia del manifiesto del Partido Comunista y la evolución del movimiento obrero, destacando la importancia de la unidad y la acción colectiva para lograr así mejoras de las condiciones laborales y sociales. Y el texto también destaca la relevancia del Día de los Trabajadores como una muestra de la unión de los proletarios en todo el mundo en la cuestión de la lucha de sus derechos. En cuanto a este introductorio o introducción, sería todo. Ustedes formulen sus propias conclusiones, sus propias opiniones y tomen lo que les sirva y lo que no, deséchenlo.